Continuamos en este segundo tiempo hablando de la salvación. Ahora vamos en este segundo periodo donde vamos a hablar de la salvación. Esta salvación se ejerce mediante el tiempo del Hijo de Dios, que es el Señor Jesucristo, hecho carne, Hijo de Dios en María. Vamos a leer en Mateo 1, versículo 21. Mateo 1, versículo 21. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. Lo leemos de nuevo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Vamos a identificar de nuevo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Esto es cuando Jesús se hace carne, se le dará un nombre Jesús. Pero el ser que venía a nacer en María, vamos a leer en Lucas 1, 18, dice nacimiento de Jesucristo. Mateo 1, 18. Lo podemos buscar también en Lucas 2, 7. Lucas 2, 7. Lucas 2, 7. Leemos en Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así, esperado María, su madre, con José. El niño entonces que venía a nacer en María, ¿cierto?, era Jesucristo. Como venía Jesucristo a nacer en María, a tomar un cuerpo material, entonces se le era y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo venía a nacer en María hecho carne, pero se le daría un nombre terrenal porque Jesucristo venía espiritualmente, venía tomando un cuerpo humano. Jesucristo, al tomar un cuerpo humano, tenía que tomar también un nombre humano, y ese nombre humano era Jesús, el Salvador. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel, a los israelitas. Él lo iba a salvar de sus pecados, porque venía en carne. Los que creían en él, pero el pueblo de Israel
no creyó en él. Fueron muy pocos los que creyeron en él. Vamos a leer también el versículo 23 de Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Leemos de nuevo, por segunda vez y última vez. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahí, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este niño, Jesucristo, hecho carne, y al darle un nombre terrenal que es Jesús, era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En otras palabras, era Dios Padre que estaba ahí, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios. Jesucristo, Dios, Señor, venía. Emmanuel, Dios con nosotros. A verificar todas estas cosas nosotros, entonces el Salvador, Jesús. A ver si podemos leer en Mateo 8:25. Mateo 8:25, que dice a la salvación. Y viendo sus discípulos les reprendieron diciendo: Señor, sálvanos, que perseveremos. Ahí está hablando de una salvación, que los discípulos estaban en el mar en peligro. Entonces le dijeron al Señor: líbranos, ¿cierto? Líbranos. El Señor los libró en el momento que estaba hecho carne. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, Él venía predestinado para dar salvación a todos los que creían en Él, al pueblo de Israel. Le ofreció salvación y le dio esa salvación. Pero esa salvación, Jesús hecho carne. Jesús hecho carne ofreció esa salvación a Israel. Cuando se habla de Jesús, se está pronunciando a Jesucristo hecho carne. Cuando en la Biblia se amplía y se habla de Jesucristo, se está hablando de un ser divino, de un ser inmortal. Jesús hecho carne murió y al tercer día resucitó. Al morir Jesús hecho carne, volvió en la resurrección a tomar su nombre, Señor Jesucristo.
porque esto es muy importante para la salvación al pueblo de Israel. Jesús fue la salvación. Durante él estaba vivo en los 3 años y medio de su ministerio. Jesús hecho carne fue la salvación para el pueblo de Israel. Y al morir Jesús, al tercer día resucitó, ya fue el Señor Jesucristo, el muerto y glorificado. Entonces, tenemos el plan de salvación para el pueblo de Israel. Fue el Señor Jesucristo manifestado en carne por 3 años y medio y se le dio un nombre humano, un nombre material que es Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Al morir y resucitar, se le resaltó a Jesucristo, porque ese Jesús, en su carne, era el Cristo, era el Mesías. Por eso Mateo 1:18, donde nos habla, ¿cierto?, del nacimiento de Jesucristo que iba a nacer. Y en Mateo 21, cuando Jesucristo pasa al vientre de María, hecho carne, entonces se le da un nombre terrenal. Y el nombre terrenal es Jesús. Ese nombre terrenal, Jesús, es como cualquier nombre humano, como Juan, como Mateo, como Lucas, ese nombre humano. El nombre poderoso de Dios, de Emmanuel, Dios con nosotros, el nombre poderoso es el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el nombre poderoso, eterno, Jesucristo. Ese nombre es poderoso. Pero el nombre Jesús ya es un nombre terrenal. Ese nombre Jesús es un nombre, cualquier nombre, como un nombre material. Pero Jesucristo, cuando Él estuvo en carne y predicó su palabra y se le dio un nombre Jesús, Jesucristo hacía los milagros, sanidades, caminaba sobre el mar, echó fuera demonios, puso las manos sobre los enfermos, bautizó a sus discípulos. Jesucristo resucitó hasta los muertos, multiplicó los alimentos. Jesucristo hecho carne, el Jesús, el Salvador, hecho carne, poderoso para hacer las cosas. Pero hoy en este tiempo, proclamar y hacer las cosas en el nombre de Jesús
No, porque es un nombre terrenal, como cualquier nombre. Entonces, las cosas hay que hacerlas en el nombre del Señor Jesucristo. Terminamos con este segundo mensaje, viene el tercero. Espérelo, que es mejor.